Pues antes de entrar con la rueda de prensa que dio además el gobernador de la Florida en el día de ayer, donde se habló de inmigración, donde se habló del nuevo gabinete, etcétera, yo quisiera terminar de conversar con Manny sobre el tema del deporte, por ejemplo, femenino, porque nosotros hemos conversado también en numerosas ocasiones la cantidad de padres que se sacrifican para llevar a sus hijos a materias extraescolares, por ejemplo, a fútbol o a voleibol o a fútbol americano, con la idea de algún día poder optar a una beca. Y cuando llegan a ese momento de la beca se encuentran con estos niños que se creen niñas, esos jóvenes que se creen jóvenes, que además curiosamente en muchos casos son los últimos del ranking masculino, pero que obviamente con la diferencia de su propio sexo biológico marcan que puedan convertirse en el número uno y quitarles esas becas y esas posibilidades a esas niñas. En la Florida también eso está limitado. Está completamente eliminado. Se pasó esa ley hace par de años en la legislatura bajo el liderazgo del gobernador DeSantis. Otra vez, un ejemplo donde se tiene que tomar estas medidas para proteger a las mujeres y a las niñas en el deporte. Mira, no, eso lleva siempre unos temas, ¿no? No solamente la beca y el deporte, el salón de vestimiento. Vimos los ejemplos con lo de la natación que estuvo en el campeonato nacional colegial. He tenido la oportunidad de hablar con una de las mujeres que estaba en ese mismo equipo y me explicó toda la tortura básicamente que tuvo durante durante esa temporada, porque imagínate, durante todo el tiempo de la práctica, ese hombre que estaba haciendo la natación en esa universidad como mujer estaba dentro del salón de vestimiento. Entonces, interrumpe la privacidad de esas mujeres. Esas mujeres no tienen el derecho a no estar, a tener esa interrupción, esa violación de la privacidad dentro del salón de vestimiento. Y entonces también se tiene que hablar de las becas, ¿no? Que como que un hombre que no pudo, que estuvo en la plaza 400 nacionalmente, termina ganando el campeonato nacional y robándole ese campeonato a una mujer como Riley Gaines, que sabemos que se ha hecho muy famosa con la historia de lo que le sucedió. Pero eso es un caso donde eso es un síntoma de una agenda, de un problema más grande en el país y en el mundo, donde han caminado esta agenda. Y otra vez, al mismo fin, ¿no? Tratar de destruir lo que es la sociedad civil, las normas civiles, eliminar a la mujer, eliminar al hombre, eliminar a la familia nuclear, para que eliminar todas las verdades que existen en este mundo, que sabemos que la biología tiene una sola verdad, ¿no? Hay solamente dos sexos, hombre y mujer. Eso no existe de otra manera. Entonces, con estas mentiras, tratar de destruir a la sociedad civil y mira, Mariana, esto era una agenda para destruir a los Estados Unidos, vamos a hablar claro. Que ni siquiera, Pero gracias a Dios hemos visto un cambio en la administración a nivel federal después de estas elecciones. y yo creo que ni siquiera los Estados Unidos, porque esto ha sido un movimiento que se ha tratado ha tratado de germinar en diferentes lugares. En España, por ejemplo, hubo muchísimo problema también con este gobierno socialista cuando trató de imponer también esto en las escuelas. Porque además, seamos claros, esto no es una cuestión de diferenciar a nadie de nadie, ni de atacar a nadie por el hecho de decidir con quién se quiere acostar o lo que quiere hacer con su sexualidad o con su vida. Si una persona se quiere acostar con una jirafa, bendito sea su problema, con la edad en la que pueda realmente determinarlo y que sea una decisión propia y que sea una decisión meditada. Pero cuando estamos hablando de niños que, como digo, no saben si quieren jugar a la pelota o quieren ser astronautas, la cosa se pone extremadamente grave y muy fea. Ahora, otra de las cosas que se han impuesto aquí en la Florida ha sido tratar de limitar también esos textos o ese adoctrinamiento muy presente en las universidades, no solamente de Estados Unidos, sino en las universidades del mundo, de ese amor a la revolución, de esa especie de fotografía falsa de lo que es el comunismo, de lo que es el socialismo, con muchos maestros que se educaron de esa manera y que ahora pretenden educar a los jóvenes de la misma forma. Bueno, y le tengo que dar el liderazgo del gobernador DeSantis, la agenda del gobernador DeSantis desde entrada, eliminar todo ese tipo de distracción y de agenda de la educación del estado de la Florida. Con otro ejemplo que se acaba de pasar el año pasado, se empieza a implementar el año que viene, que es la educación sobre las verdades del comunismo, ¿no? Vamos a hablar, todo esto, seguimos el mismo tema, todo esto está basado en mentiras, ¿no? Decirle las mentiras. Todos sabemos lo que ocurre a 90 millas
de las costas de la Florida en Cuba, donde lo dijiste bien claramente anterior, se eliminó la familia, se eliminó Dios, se eliminó la iglesia, se eliminan las verdades para tomar más control. Es importante que nuestros estudiantes estén bien al tanto, que tengan el poder de la verdad, ¿no? Que sean educados en la verdad, para que después no le cuenten un cuento de lo bonito que es el comunismo, de lo bonito que es el Che Guevara, de todas estas cosas que todos sabemos que son mentiras y que han sido un horror con cientos de millones de víctimas a través del mundo. Y en esto entra la nueva agenda esa que incluye la teoría crítica de la raza, e incluye la identidad de género. Todo eso viene de la misma rama que viene del marxismo. Si cualquier persona que tome el tiempo para estudiarlo, para investigar un poco, se sabe que la teoría crítica de la raza vino de la teoría crítica que vino del marxismo directamente de unos intelectuales en Alemania conectados al marxismo. Y lo que han hecho es cambiar lo que el estatus social y han introducido la raza, porque en los Estados Unidos, bueno, se sabe que los Estados Unidos ganó la Guerra Fría, pero ¿cómo se han dado de cuenta que para poder crear división dentro de los Estados Unidos, usar el racismo y crear esa división es otra manera de cómo derrumbar la sociedad civil y las libertades que existe aquí en los Estados Unidos? Por ejemplo, en el tema la teoría crítica de la raza, y lo vimos además de una forma patente desde la muerte de George Floyd aquí en los Estados Unidos, yo siempre he mantenido que uno no puede luchar contra el racismo siendo más racista. Uno no puede pedir que se respete y que se apoye una raza en detrimento de otra. O sea, yo creo que todo tiene que manejarse con un equilibrio, de la misma forma que tú no puedes luchar contra la violencia siendo más violento, saliendo a las calles a delinquir y todas esas cosas que llegamos a ver. A nuestros chicos en las escuelas se les ha llegado a leer, por ejemplo, el manifiesto de las Panteras Negras. O sea, quiero decir, es una forma de adoctrinar o se les ha pedido a estudiantes blancos arrodillarse ante estudiantes negros. Eso está mal. Está igualmente mal que si fuera al contrario, pero en la administración anterior nadie puso el grito en el cielo para decir, oiga, esto está mal, está tremendamente mal. Yo me imagino que ahora con este cambio que se nos avecina, como estábamos hablando, muchas cosas se van a tratar de cambiar a nivel federal. El problema es, secretario, hasta qué punto los estados tienen más potestad o pueden actuar más que el propio gobierno federal. Bueno, mira, en la educación en los Estados Unidos, los estados siempre tienen más potestad. El gobierno federal tiene un papel limitado dentro de lo que es la educación. Sí envían fondos a los estados y muchas veces le implementan políticas, tratan de implementarle políticas a los estados usando esos fondos. Nosotros en este estado no nos hemos puesto abajo del brazo o del puño del gobierno federal, porque sabemos que esas cosas son dañinas. Pero yo creo que lo que se ha visto, sí el control está en los estados, pero se ve el movimiento y el contramovimiento, ¿no? Se ha visto que con la manera que ganó el presidente Trump esta elección, las personas que se han visto que votaron por el presidente Trump, o sea, vimos muchos personajes de la raza negra, vimos muchos personajes hispanos salir a apoyar al presidente Trump, diciendo que ya había pasado suficiente, que ya había que haber un cambio, tenemos que regresar a una sociedad donde el mérito vale algo, ¿no? Donde la persona se juzga por la persona, sino no por el color de la piel, ni por de dónde nacieron. Y eso yo creo que es lo más importante, regresar a un país donde el sistema funciona de esa manera. El que trabaje, el que se esfuerce, tiene la oportunidad de echar adelante, que es lo que nos separa del resto del mundo. Aquí cualquier persona puede venir a los Estados Unidos y hacerse una persona, sea en la política, sea en el negocio, sea en lo que sea, puede llegar a sus metas si decide esforzarse, si decide hacer ese sacrificio. Pero no importa el color de la piel, no importa de dónde vinieron. El problema surge cuando se imponen estas teorías
que crea la mentalidad de víctima, ¿no? Que las personas de cierta raza son víctimas, tienes que sentirse de cierta manera, tienes que estar en contra del gobierno, tienes que estar en contra de cierto partido, tienes que estar en contra del presidente Trump, pero hemos visto que eso se ha destapado, ¿no? Hemos visto personas que anteriormente a lo mejor apoyaban esa administración o ese movimiento, se han despertado y han decidido no. Cuando la última vez que el presidente Trump fue presidente, esos 4 años, hubo mejoría en la economía, no solamente para las personas blancas, sino para todos en la economía. Cuando la economía mejora, todos vivimos mejor. Cuando la economía se empeora, como bajo la administración Biden, vemos que el costo de los huevos, el costo de la leche, el costo de la carne, el costo del petróleo, todo sube y hace imposible. Y esas personas se vieron en esa situación y decidieron, mira, todas estas mentiras que se están diciendo son mentiras y no nos afectan la vida diaria. Lo que nos afecta a la vida diaria es cuál es el precio de las cosas que consumimos y cómo regresamos a una normalidad donde podemos vivir en una sociedad libre con la habilidad de esforzarnos y echar adelante y ver los frutos de ese esfuerzo. La seguridad también de nuestras propias naciones. El problema que hemos vivido, secretario, y lo hemos comentado anteriormente, es que todo esto se convirtió en moda, se convirtió en tendencia, impulsado por esas agendas liberales, ultraliberales en los medios de comunicación, tan liberales como esas agendas, que abrazaban esas agendas, y sobre todo en los medios de comunicación hispanos, seamos honestos. O sea, se nos ha tratado de vender una realidad virtual donde no había una crisis en la frontera, donde la economía estaba brillante, donde el presidente, que el pobre se nos caía por todos los rincones, resulta que era, vamos, Superman, le faltaba la capa, era y eso es una realidad que nos han tratado de imponer hasta que precisamente esa percepción, que no era realidad, se quebró y todos nos dimos cuenta de lo que teníamos alrededor, y ese fue el gran tsunami que se produjo en las votaciones. Ahora, el tema, por ejemplo, de la inmigración, que en nuestro estado también obviamente lo hemos sufrido, y usted como secretario de Educación me imagino que lo tiene muy presente por la cantidad de personas que han llegado a la Florida por hablar español, porque es un estado que protege ciertos valores conservadores frente a otro estado. ¿Cómo se puede trabajar con todo esto? Y vamos a escuchar, cuando usted termine, al gobernador DeSantis, que justo en el día de ayer dio también una rueda de prensa y habló de este tema de la inmigración. Bueno, la migración puede ser productiva, pero también causa le pone un estrés a los recursos del Estado, sean a las escuelas, a los hospitales, lo que sea. Vemos la entrada de muchos estudiantes que no hablan el idioma. Eso causa que muchos recursos tengan que ser usados dentro de los sistemas escolares. Yo creo que es propio que haya emigración legal, que haya un sistema para la entrada al país. Nadie está discutiendo en contra de eso, pero cuando tienes una frontera que está completamente abierta a personas que pueden estar involucradas en lo mismo que sea el terrorismo o que hayan sido traídos a través del tráfico humano o el tráfico de drogas, eso empieza a afectar a nuestras ciudades. Mira lo que ha sucedido en las ciudades grandes de los Estados Unidos con esta frontera abierta, y mira lo diferente que ha sido Miami, ¿no? Un poco diferente a las otras ciudades grandes. Yo creo que por la actitud de la comunidad, que no aceptan que se convierta en un lugar donde se entren con libertad y se protegen las personas que crucen la frontera, sin tener un tipo de sistema legal para identificar esas personas, para saber quién está aquí. No sabemos si son terroristas, no sabemos si son personas buscando una mejor vida, no sabemos quién son. Entonces yo creo que esa actitud, que es la que tiene el gobernador DeSantis, es hay que proteger primeramente los residentes de este estado y los ciudadanos de este país, y entonces se puede hablar de la inmigración en una manera correcta, ¿no? En una manera legal, con un proceso. Pero lo que hemos visto es simplemente una invasión en la frontera del sur de los Estados Unidos. Con lo que eso significaba más en algunos estados como Nueva York, por ejemplo, para quitarle recursos a la policía, quitarle recursos a los bomberos, o lo que hemos visto, por ejemplo, en la ciudad, tristemente, de California, con estos incendios, donde el gobernador y la alcaldesa decidieron recortar $100 millones de los presupuestos, por ejemplo, que iban a utilizar para la prevención y la lucha contra incendios, para utilizarlo en esas agendas precisamente ultraliberales. Vamos a hacer la pausa y al regresar escuchamos
escuchamos al gobernador DeSantis. Vamos a entrar con eso escuchando